Yo quisiera comenzar con un recordatorio de algunos eventos de los últimos 4 años. El año 2018, Vladimir Putin, a través de una serie de estratagemas legales, llegó a modificar la constitución de manera que él pueda ser reelegido como presidente de la Federación Rusa por un par de periodos más, cargo que viene ocupando desde el año 2012. El año 2022, en Birmania se dio un golpe de Estado. Lo mismo ocurrió en Burkina Faso, el año 2023. El año 2023 también Pedro Castillo, a finales del año 2022, Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado fallido, pero todos estos son muestras, al igual que en Gabón, son muestras de que estamos atravesando una crisis del sistema democrático. Existen movimientos, actores políticos, reuniones de ciudadanos que están tratando de subvertir de alguna manera los pilares de lo que el mundo occidental, sobre los que el mundo occidental se ha erigido y que ha tratado de compartir en otras sociedades, al menos en las últimas décadas. Es por eso que voy a hablar el día de hoy sobre la crisis de la democracia y su impacto en el proyecto humanista. Mi nombre es Piero Galloso, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También me he desempeñado como coordinador de la Sociedad Secular Humanista del Perú y de la Asociación Peruana de Ateos. Y hoy día estoy también representando a la Humanist International en esta pequeña ponencia. Quisiera comenzar explicando qué cosa es el proyecto humanista, porque el título habla de la crisis democrática y su impacto en el proyecto humanista. El humanismo secular es una forma de ver el mundo y es un sistema moral. Como tales está anclado en la evidencia científica. Procura una lectura correcta, adecuada, objetiva de la realidad. Se vincula íntimamente a la evidencia científica, a la ciencia, a su praxis, y de esta manera destierra los dogmas, destierra la superstición, supera las tradiciones que deban ser superadas y propone que a partir del conocimiento de la realidad misma procuremos crear una sociedad en la que las aspiraciones de cada uno de nosotros sean tomadas en cuenta y, por qué no, también defendidas. Entonces, el humanismo secular es una filosofía. Se trata de una forma de ver el mundo que no ha sido desarrollada por una única persona o un pequeño puñado de humanos, sino que viene de una larga tradición de filosofías naturalistas, que pueden datar incluso algunas de ellas de siglos atrás, como el confucianismo. Se trata de una filosofía que toma su mayor desarrollo teórico a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, de la mano de distintos bioeticistas, distintos activistas que promovieron el escepticismo, la lucha contra las pseudociencias, el desterrar algunas visiones conspirativas en la sociedad, así como procurar la construcción de un sistema ético que no sea regido por la revelación divina, en la que no tenga por qué haber intromisión de dioses, textos sagrados. El humanismo secular, aparte de ello, enarbola una serie de causas. Estas causas de compromiso 100% social son vistas por muchos grupos humanos de bastante arraigo tradicional o religioso como amenazas a sus propias formas de ver el mundo. Estamos hablando de causas como el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia, la eugenesia, la legalización de algunas drogas. Todos estos son propuestas bastante disruptivas, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, y minan o afectan directamente la manera como algunos grupos comprenden la realidad. ¿Producto de qué? De tradiciones religiosas. Entonces, el humanismo secular es un enfoque 100% laico. Trata de separar el Estado de la Iglesia, porque propone que las políticas que son o que van a afectar a toda la comunidad no pueden estar regidas por una serie de creencias particulares que incluso al momento de buscar evidencia científica sobre ellas o cuál es su sustento empírico, no son capaces de proveerlas. Ese es el proyecto humanista. Ahora quisiera brevemente hablarles de la democracia. La democracia es un sistema de gobierno, una forma de gobierno, un dispositivo político, una sociotecnología. ¿Qué significa esto? Que intrínsecamente no debemos verla como algo buena, necesariamente buena, sino que se trata de una forma de organización social. ¿Para qué? Para distribuir el poder y desarrollar una serie de mecanismos con los que dicho poder va a ser ejercido, va a ser distribuido y va a ser transferido. La democracia lo que
lo caracteriza es la distribución igualitaria de una cuota del poder entre todos los ciudadanos. Parte del reconocimiento igualitario de los individuos, todos son ciudadanos, por lo tanto todos tienen derecho a decidir sobre su propio destino. La democracia es una respuesta en tiempos contemporáneos a la monarquía, al antiguo régimen que concentraba el poder en una sola persona y que encima la transfería de manera sanguínea. Estamos hablando obviamente de los reyes. Un sistema democrático existen de diversas índoles. Depende obviamente de los autores que nosotros consultemos para poder verificar una definición específica. Pero sí me gustaría que distingamos la sociotecnología democrática como la distribución igualitaria del poder de tipos de democracia, como la democracia liberal, la democracia popular, que algunos gobiernos comunistas han intentado implementar, las democracias iliberales, que son las que al día de hoy grupos populistas, al menos en Europa, como en Hungría, están tratando de promocionar. Así que existen tipos de democracias. La que en particular nos compete es la democracia liberal, aquella en la que existe libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, no solo para la promoción o la generación de riqueza, sino para la discusión y propuesta de nuevas políticas. Esta democracia, o este sistema democrático, es compatible con el pensamiento humanista, con el proyecto humanista secular. ¿Por qué? No porque intrínsecamente la democracia, repito, sea buena, sino porque las variables con las que conjuga la dinámica del poder resultan bastante amigables para el florecimiento del humanismo secular. Estamos hablando de una sociedad libre, una sociedad abierta, en la que es posible discutir diferentes puntos de vista. Es necesario para que un proyecto como el humanismo secular, que intenta cuestionar algunas tradiciones religiosas o tradiciones culturales a partir de la evidencia científica, como intenta sacar o retirar del monopolio del poder a muchas de estas organizaciones, necesita florecer en un espacio donde se pueda discutir sin temor a que haya castigo de algún tipo, como en Nigeria u otros países musulmanes, donde personas que se manifiestan abiertamente ateas son condenadas a muerte. ¿Qué clase de discusión puede haber ahí? Ninguna. El proyecto humanista secular se ve en ese tipo de sociedades truncado. Lo mismo ocurre con la libertad de asociación. No solo es la necesidad de expresar tus ideas, sino de que te sea permisible reunirte con otros que piensan como tú para cuestionar y participar de la vida política. Entonces, el humanismo secular puede florecer en una sociedad democrática liberal. Básicamente por 4 pilares. Libertad de opinión, porque nos permite criticar aquello que se da por cierto, que es inamovible. Libertad de asociación, porque podemos reunirnos de manera individual, colectiva, llamémosle privada, como estas reuniones en las que nosotros estamos intentando impulsar una reunión de ciudadanos con fines no partidarios, como también con fines partidarios, que otras personas puedan buscar el poder político y teniendo estas ideas. La separación de poderes, que es propio de una democracia liberal, también es importante para el proyecto humanista, porque solamente podrá florecer si es que existe una competencia justa, si es que no hay un único grupo que controle el 100% de las instituciones y naturalmente en una sociedad en la que se respeten los derechos humanos. ¿Por qué? Porque así podremos hablar de las minorías y de sus derechos, grupos humanos que han sido durante mucho tiempo utilizados como chivos expiatorios para poder condenar y movilizar contra ellos a gente que piensa de manera uniforme. Ahora, cuando hablamos de la crisis de la democracia en la literatura, se puede apreciar, en función del trabajo de Huntington, que han existido olas en las que hubo cierto auge de los gobiernos democráticos y a las que le siguió un auge de gobiernos de carácter autoritario. Al día de hoy nosotros estamos atravesando una ola que viene de la mano de diferentes grupos con diferentes ideas, ya sea de la derecha, de la izquierda, e incluso algunas reuniones de ciudadanos que están minando las instituciones desde el aspecto académico. Todo ello es producto de un mundo globalizado, de un mundo con mayor cantidad de ideas, pero naturalmente de la reunión de grupos que no desean perder su poder.
La primera ola democrática se dio a inicios del siglo XIX y duró hasta el crack del 29. Estamos hablando de la época en la que surgen los fascismos, surgen los autoritarismos militares en Sudamérica. La segunda ola se dio tras la Segunda Guerra Mundial, cuando cae la gran maquinaria bélica del nacionalsocialismo, del imperio japonés, se abren las puertas a discutir nuevas opciones, nuevos sistemas de gobiernos en diferentes países. Esta vuelve a resurgir con la caída del muro de Berlín. La que estamos viviendo el día de hoy sería el ingreso de la tercera ola de movimientos contrarios a la democracia, y nosotros debemos enfocarnos a intentar promover una cuarta ola de democratización de sociedades. Quisiera comenzar con la primera amenaza, los autoritarismos y los gobiernos militares. Los autoritarismos se caracterizan por ser sistemas de gobiernos en los cuales se concentra el poder en un grupo pequeño de ciudadanos. Si la democracia era un sistema de gobierno e intrínsecamente no era negativa, lo mismo ocurriría con el autoritarismo. ¿Por qué las sociedades autoritarias son en su mayoría negativas? Porque dependen de variables muy específicas para funcionar, al igual que los gobiernos militares. Estamos hablando de que la persona que concentra el poder sea una persona proba, sea capaz de analizar la situación y ofrecer soluciones a ello, escuchar a los técnicos. Son características que no siempre posee toda persona que pertenezca a las Fuerzas Armadas o de movimientos que de por sí busquen anular libertades. De manera que los autoritarismos y gobiernos militares se tornan muy poco probables de ser funcionales y por esa razón son condenables. Un segundo grupo de ciudadanos que está minando la democracia es la derecha alternativa internacional. Existe al menos dos diferencias dentro de la derecha alternativa internacional. Aquellos movimientos de carácter neonazi, supremacista, que están motivando el caos en algunos países europeos, como la que vemos acá en la pantalla, es un representante de Jobbik, un partido húngaro, abiertamente neonazi, o lo fue Amanecer Dorado. Son organizaciones que no creen en la democracia, no creen en la libertad, y la razón de ello es porque quieren posicionar una vez más la nación, la importancia de ella y de su resurgimiento para poder defender la permanencia, la continuidad de colectivos étnicamente homogéneos. El segundo grupo dentro de la derecha alternativa internacional son personas antisistema, más de un enfoque iliberal. Estamos hablando de Donald Trump, estamos hablando de el presidente de Hungría, Orbán, estamos hablando de candidatas como Marine Le Pen en Francia, o incluso Giorgia Meloni en Italia, que recientemente ha accedido al poder. La derecha alternativa internacional como conjunto, ya no de manera diferenciada, se opone a algunos de los valores de la Ilustración, valores que son propios del humanismo secular. Acá tenemos algunos de los ejemplos. Le Dritten-Weg en Polonia, que cada año conmemora la independencia reuniendo grupos neonazis de diversa índole de toda Europa, Amanecer Dorado, Víctor Orbán, Giorgia Meloni. Tenemos también los nacionalpopulismos. Estos partidos o estas agrupaciones tienen, a diferencia del anterior, una agenda netamente nacionalista, 100% enfocada en la nación como sinónimo de cultura, no como grupo étnico. Esta denominación es propuesta por Goldwyn y Roger Edwell, dos estudiosos del fascismo contemporáneo. Es una amenaza porque apunta al resurgimiento de una ficción, la nación. La nación como una reunión de ciudadanos que posee un alma, un algo intrínseco, inherente, que incluso para ellos es difícil de definir, pero que debe permanecer de manera continua. Se oponen a la globalización, se oponen a la multiculturalidad, se oponen a muchos de los principios de igualdad y libertad que el humanismo secular respalda. Tenemos también a la teoría crítica social posmoderna, y es que, como les comenté, desde la academia también se está minando a la democracia. La teoría crítica social es un desarrollo marxista, un desarrollo teórico de la izquierda, trabajado por exiliados alemanes austriacos, principalmente Theodor
Adorno y Horkheimer, quienes postularon que el capitalismo era una forma de organización social que se sustentaba sobre un mito, el mito de la ilustración, el mito de que la ciencia podía describir la realidad, de que podía realmente garantizarnos cómo funciona la realidad. Lo que hacen es minar los criterios de verdad. Al afirmar que no existe una única verdad, sino múltiples verdades, minan el primer principio de la ciencia y con ello el principio del ejercicio de la libertad. Lo que proponen es acabar con algunas de las instituciones que consideran son las promotoras del capitalismo y aquellas que terminan por someter a la sociedad. Quizás les resulte familiar la cultura woke, este concepto. Está íntimamente ligado a este movimiento, la teoría crítica social posmoderna, los guerreros de justicia social, todos estos movimientos de izquierda radical como las feministas radicales o similares, que desvirtúan las causas justas, que las desvirtúan y más bien toman un giro más autoritario. Rechazo de la racionalidad científica, rechazo de las narrativas universales y la creencia de que la discriminación está intrínseca en toda estructura social. Esos son los principios de esta teoría crítica social posmoderna. ¿Por qué minan la democracia? Porque al no haber verdades, todo vale. No hay forma de cuestionar otras agrupaciones y otras ideas. No hay manera de desterrar alguna tradición o alguna doctrina que se considere inamovible porque no hay con qué cotejar lo que es verdadero de lo que es falso. Esta cita me parece interesante. Dice, si el posmodernismo y la democracia se niegan a autocriticar sus propias agendas, se reconciliarán con otras grandes narrativas y luego buscarán imponer sus propias agendas particulares al resto del mundo como totales y universales. Una contradicción naturalmente de una teoría que es incapaz de sostenerse. Una posible alternativa a todos estos elementos, todas estas reuniones de ciudadanos y esfuerzos, podría ser considerar la epistocracia como una nueva forma de gobierno. La epistocracia, por su definición, es el gobierno de los conocedores. Parte de la asunción de que para toda acción que nosotros ejecutemos requerimos de información. Requerimos de información para que el resultado sea el más adecuado o el más favorable para nosotros. Dicho de esa manera, cuando nosotros vamos a cruzar una pista y vemos comprometida nuestro propio bienestar, vamos a procurar tener la mayor información posible, voltear a la izquierda, a la derecha, ubicar los puntos más adecuados para cruzar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, el resultado sería fatal. Ok, lo que la epistocracia propone es esta lógica, apliquémosla también al gobierno de las sociedades. Los votantes no están, muchos de ellos, capacitados ni están informados lo suficiente como para decidir sobre el futuro de una sociedad. Muchas veces se dejan motivar por emociones, reaccionan antes que procesar la información que cada uno de los candidatos está ofreciendo o siquiera conocer cómo funcionan las instituciones. La epistocracia propone, antes que nada, que el voto sea libre, pero va unos pasos más allá y también afirma que sería importante que las personas que sean las más informadas sobre diversos aspectos ejerzan el poder político y sean ellos quienes voten. Restringir el poder político, que al final de cuentas no afecta a la libertad individual, restringirlo asumiendo una responsabilidad ética. Así como nosotros no vamos a llamar a un ingeniero cuando tenemos un problema de salud, la epistocracia propone que se invite a considerar el voto solo a aquellas personas que demuestren estar lo suficientemente informadas para tomar una decisión tan importante que va a afectar a millones de personas. Esa es la pequeña solución que quería proponer, presentarles. La epistocracia es trabajada al día de hoy básicamente por el filósofo Jason Brennan. Es bastante controversial porque ha generado mucha respuesta y crítica de parte de quienes consideran la democracia como algo intrínsecamente bueno y no como una sociotecnología, como algo que nosotros aplicamos pero que no siempre va a funcionar. Así que hemos visto qué cosa es el humanismo secular. Actualmente existe una crisis democrática. Diferentes organizaciones, movimientos que están tratando de minar los principios de la ilustración, la igualdad, la libertad, la ciencia. Quizás deberíamos enfocarnos en nuevas alternativas como la epistocracia, pero lo importante es reconocer que actualmente atravesamos una
una crisis que podría privar a las generaciones futuras de una paz mundial o al menos una paz más duradera. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a hablar acerca de ateísmo y liberalismo y vamos a tratar de ser bastante puntuales. Espero que al final de todas estas charlas podamos tener una conversación amena, un poco más libre, ¿no? Y más dinámica para poder un poco contestar todas las preguntas que algunos se han quedado con las dudas, ¿no? A ver, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Álvaro Aguilar, Álvaro Efraín Aguilar Sanabria. Yo soy psicólogo de profesión, he hecho la maestría en estadística y también soy un apasionado por el escepticismo, en algún momento también fuertemente activista por el tema de evidencia científica y racionalidad, pero creo que todos tenemos el derecho de evolucionar en nuestro conocimiento y por lo tanto indagamos nuevas áreas, quizás nos replanteamos nuestra propia episteme y la forma de conocer e interpretar el mundo. Quizás esto pueda sonar un poco posmoderno para nuestros invitados, ¿no? Un poco conozco la vena de la sociedad secular humanista, pero para nada yo me voy a identificar como un posmoderno. Hay nuevas formas de interpretar la realidad. Yo sigo siendo bastante materialista, no creo en un más allá, etcétera, pero lo vamos a desarrollar desde un enfoque psicológico para ver cómo es que el ser humano ha desarrollado estas tendencias en su pensamiento, ¿ok? Entonces, vamos a salir un poquito de la caja sin ignorar la racionalidad y la evidencia, por supuesto. En esta oportunidad, ya les comenté, yo soy psicólogo, soy también estadístico. Actualmente soy vicepresidente del Instituto Sociedad Abierta y soy coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad Perú. ¿Okay? En ese sentido, un poco mi bagaje activista, mi bagaje académico va por el tema de, sí, racionalidad, pero sobre todo con bastante evidencia y también defensa de las libertades individuales. ¿Okay? Y con libertades individuales nos referimos claro, libertades en todo el sentido de la palabra, libertades ya sea jurídicas, sexuales y por supuesto económicas, ¿ok? Porque entiendo, y creo que también acá mis compañeros, entendemos que el liberalismo es multidimensional y no solo se reduce a lo económico en estricto, ¿ok? Entonces, en esta oportunidad el tema es ateísmo y liberalismo. ¿Por qué? Porque acá mis amigos de Aperado, de la Sociedad Secular Humanista, tienen bastante interés en estos temas, ¿no? Racionalidad, ateísmo, etcétera. Y liberalismo, ¿por qué? Pues porque no sé si definirme estrictamente como liberal, pero sé que por ahí vamos, ¿no? Y por ahí coincido con mis amigos de Sociedad Abierta, con el Estudiantes por la Libertad, etcétera. A ver. Un poco para comenzar, yo les voy a comentar de qué va el liberalismo para aquellas personas que no están tan al tanto de esta corriente filosófica y política. Entendemos que el liberalismo es una filosofía política que aboga por la libertad individual, como les comentaba, la igualdad ante la ley y la limitación del poder gubernamental, en grandes rasgos, ¿ok? La única igualdad que nosotros defendemos y buscamos es la igualdad ante la ley, porque nos asumimos como igualmente dignos, individuo y otros individuos. Somos iguales, sí, pero en dignidad y por lo tanto iguales ante la ley. Otro tipo de igualdad no buscamos, no defendemos y sobre todo rechazamos porque entendemos que generaría cierto tipo de constricción contra la libertad personal, ¿ok? Defendemos la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. En general, el liberalismo es una filosofía que busca una armonía social y garantiza el proyecto de vida individual, en palabras muy genéricas.
¿Quién es el padre del liberalismo? Digamos que siempre se utiliza este cliché, ¿no? Padre del liberalismo. La mayoría considera a John Locke. ¿Y por qué traigo a colación a John Locke en esta ponencia? No solo porque es uno de los precursores más importantes del liberalismo, sino porque es uno de los precursores y una de las personas que ha insistido sobre todo en la separación del Estado y la Iglesia. Y no porque sea John Locke necesariamente un ateo o un agnóstico. Él, en todas luces, era un creyente, era bastante creyente, cristiano, pero queremos entender por qué su búsqueda de separar el Estado con la religión. Bien, para encuadrarnos un poquito, John Locke era un filósofo, médico y pensador político inglés, ¿no? Fue parte de la Ilustración, pero como inglés estaba muy alejado de aquellas corrientes ilustradas, sobre todo francesas o alemanas. ¿Okay? Locke, como les comentaba, abogó fuertemente por la tolerancia religiosa en su obra Carta sobre la Tolerancia. Y él sobre todo buscaba tolerancia más que dejar de creer en la religión o dejar de ser cristianos. Y por un motivo fundamental, porque si tú defendías o proponías un sistema de creencias por encima de otros, lo que podías encontrar era un conflicto de intereses muy grande y que en la historia ya sucedió. La guerra de los 30 días y diversas guerras que sucedieron en Europa por motivo enteramente religioso, fue a causa de esta preponderancia de un sistema de creencias sobre otro, ¿no? Sobre todo hablamos de religiones, pero pueden haber sistemas de creencias también distintos, ¿no? Y en la actualidad lo vamos a ver en su momento. Y en todo caso, ese es el aporte de John Locke, buscar la separación del Estado y la Iglesia, sobre todo para evitar discordias, conflictos o guerras y pérdida de vidas humanas. ¿Okay? Entonces, como les decía, Locke era un creyente cristiano, pero su enfoque en la tolerancia y la separación entre la religión y el gobierno refleja una perspectiva que buscaba reconciliar las creencias religiosas con la necesidad de una sociedad civil pacífica y justa. Si alguien se anima a leer el libro que condensa las cartas de la tolerancia, va a leer algunos párrafos en los que John Locke, por ejemplo, detesta a otro sistema de creencias, ¿no? Aparte del cristianismo, y los tilda sobre todo, personas que no son parte de su pensamiento, de su cultura, ¿no? Pero a pesar de su posición y de su actitud frente a estas personas, él entendía que era necesario liberalizar las creencias, ¿no? Y que el Estado se separe de la religión, sobre todo por estos motivos, ¿no? Para evitar conflictos. Eso por una parte, ¿no? Para señalar que hay estos puntos dentro del sistema filosófico liberal que entiende sobre todo que es necesario, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista liberal, sí, quizás compartimos eso con otros movimientos, buscamos la separación de la Iglesia o una creencia en especial frente al Estado. Quizás algunas personas que asocian el liberalismo con la derecha puedan entender que la derecha es fuertemente conservadora o católica, al menos en el Perú. Y sí, es verdad, ya que existen diversos liberalismos, por ejemplo el paleoliberalismo u otras corrientes, como por ejemplo que se condensan en la figura de Javier Milei, quizás podamos ver que este liberalismo tiene un sesgo muy fuerte con el conservadurismo y cierto tipo de creencias, ¿no? Milei, por ejemplo, es un creyente judío, ¿no? Y hay muchos cristianos o católicos que votan por él, a pesar de que se venda como liberal, pero votan en el fondo porque comparten creencias bastante conservadoras con Milei. Entonces, estos temas dentro del liberalismo presuponen mucho debate, ¿no? Hay bastantes liberales que justamente por esas tendencias conservadoras critican las posturas de Milei y no han votado por él, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio hay otros que son más pragmáticos y que a pesar de estas actitudes
han votado por él porque ofrece una garantía al menos de libertad económica, ¿no? Y bueno, otros que dentro del espectro del liberalismo se ubican en una postura mucho más conservadora y no tienen ninguna discrepancia en cuanto a las ideas de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que el liberalismo no es el liberalismo, son múltiples liberalismos, es un espectro de posiciones liberales desde las más progresistas hasta las más conservadoras. Otra autora muy relacionada al tema de ateísmo o no teísmo sería, por supuesto, Ayn Rand. Es una referente muy fuerte dentro del pensamiento liberal. Sin embargo, habría que ser cuidadosos con definirla como liberal propiamente dicha. Ayn Rand, o ella misma, en algún punto de su etapa, discutió bastante con referentes muy importantes dentro del liberalismo o de la Escuela Austriaca de Economía, que es la vertiente más economicista del liberalismo, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, en algún punto los liberales hemos tenido un acercamiento bastante importante con las ideas de Ayn Rand. Yo, por ejemplo, he tenido un acercamiento bastante importante y en algún punto quise definirme como objetivista. Tenemos que tener cuidado de definirla como liberal propiamente dicha, ¿no? Ayn Rand fue una filósofa, novelista y ensayista ruso-estadounidense. Fue conocida por desarrollar una filosofía que llamó objetivismo, fuertemente materialista, y esto hay que entenderlo bastante, ¿no? Ella era atea en todo el sentido de la palabra, materialista, no creía en un más allá. Entonces, dentro del espectro liberal es quizás la figura más repudiada por las posturas más conservadoras del liberalismo, ¿sí? Estaba a favor del aborto, las libertades económicas, tanto de hombres y de mujeres, y como ustedes saben, temas muy picantes como es el aborto, separan mucho a la derecha e izquierda, pero dentro del liberalismo también separan mucho a las posturas liberales. Fue una atea declarada, como mencionaba, expresó su desprecio por la religión. Ella sí enfáticamente despreciaba a la religión en varias de sus obras y ensayos, y su ateísmo se alineaba con su énfasis en la razón y el pensamiento lógico como guías fundamentales para la acción humana. No sé si acercarla en este sentido a las corrientes humanistas que nuestros invitados están exponiendo, quizás sí coincida en algunos puntos, quizás no coincida en otros, pero compartía esta postura ateísta y una predilección por la razón y el pensamiento lógico. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver una crítica a estas posturas enteramente racionalistas y por qué incluso desde la evidencia están comenzando a ser cuestionadas como tradicionalmente han estado viéndose, ¿no? Según distintos movimientos ilustrados inclusive, ¿okay? Sobre todo los movimientos políticos, filosóficos, tienen un sustento en lo que es la moral y los valores, ¿no? Hay una moral humanista, hay una moral liberal, hay una moral conservadora, hay una moral atea, etcétera. ¿Y por qué este tipo de moral, valores o sistema de creencias varía mucho de grupo en grupo? Por ejemplo, los conservadores tienden a basar sus valores morales en tradiciones culturales, religiosas o sociales establecidas. Defienden la importancia de la familia, la religión y la moralidad tradicional, las instituciones tradicionales y que se han asentado en buena parte a través de la historia humana y tienen una función importante y cumplen un rol importante dentro de la sociedad. El liberalismo, en cambio, tiende a basar sus valores en principios universales de libertad, igualdad y derechos individuales. Abogan por la diversidad cultural y la tolerancia hacia estilos de vida diversos. Si alguien quiere quizás preguntarse, ¿y tú dónde te ubicas? Ya que digamos, estás liderando ciertos grupos liberales, entre comillas, etcétera, pues yo no me quiero etiquetar en ningún grupo o encajar en ningún grupo en su totalidad.
Yo quiero explorar diversos sistemas de creencias, identificarme con los sistemas de creencias que me ayuden a entender de mejor forma el universo y quizás en este punto pueda recoger o valorar ciertos aspectos del conservadurismo, ciertos aspectos del liberalismo, valorar ciertas actitudes del ateísmo con sus manifestaciones más agnósticas sobre todo, o en mi caso, y quizás también ser sobre todo un humanista, ¿no? La pregunta sobre todo, llegando hasta este punto, es: sin Dios, ¿nuestra moralidad sería inexistente? ¿Necesitamos, requerimos de un Dios para funcionar moralmente? ¿O la moralidad es intrínseca al margen de un Dios? Esta pregunta quizás tenga una respuesta por parte de algunos asistentes, de que la moral es un esfuerzo intelectual para averiguar qué acciones son correctas o incorrectas, o buenas o malas, sin necesidad de una figura trascendental como puede ser un Dios cristiano, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo más bien les comentaría que la moral es quizás una actitud que ha ido evolucionando a través de la historia de la humanidad y que quizás no necesita necesariamente a un Dios cristiano o un Dios de otras religiones o culturas para existir dentro de este mundo que nos rodea, ¿no? Y quizás puedan haber ciertas religiones, con toda la palabra que significa religión, ciertas religiones seculares, ¿no?, que podemos ver en el día a día, sin necesidad de tener un Dios o una cruz a la cual rendir pleitesía. Y quizás aquellas religiones seculares son las más inesperadas, sobre todo. Bien, para esto me voy a inspirar un poco. Siempre se necesita un marco epistemológico, filosófico, para encuadrar estas posturas que a fin de cuentas van a necesitar un respaldo empírico para ser defendidas. Pero en primer lugar voy a hablar un poquito de Hume. David Hume sostenía que las emociones eran fundamentales y precedían a la razón en la formación de nuestras creencias y decisiones. Su enfoque en la epistemología y la psicología moral destacaba la importancia de las impresiones y las emociones en el proceso cognitivo y en la toma de decisiones. Para David Hume, la razón estaba sobrevalorada, ¿ok? Para David Hume, las emociones, lo innato, ¿no?, era el gatillazo para comenzar a construir nuestro sistema de conocimiento, nuestra episteme, e incluso desarrollar nueva episteme. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues según la evidencia empírica. Últimamente se están realizando nuevos estudios y nuevos descubrimientos acerca de la conducta humana. Por ejemplo, Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel en Economía, nos ha enseñado que las personas funcionamos, bueno, según su modelo teórico, funcionamos primero emotivamente, ¿no?, y después racionalmente. ¿Y por qué después racionalmente? Por un tema de economía conductual. Pensar racionalmente implica mucho gasto de energía a nuestro cerebro o al sistema nervioso. Entonces tenemos que actuar instintivamente, emocionalmente, y después justificar nuestras emociones mediante la razón. Y aquí ya quiero pasar a la propuesta del psicólogo moral Jonathan Haidt, que, bueno, él construye un modelo de la toma de decisiones morales con base a distintas publicaciones en psicología evolutiva, en psicología antropológica, etc., ¿no? Y básicamente lo que dice es que las intuiciones emocionales desempeñan un papel central en la formación de juicios morales. La razón a menudo se utiliza para justificar decisiones que ya han sido tomadas intuitivamente. Quizás por un tema academicista nos gusta pensar, al menos las personas que estamos muy fuertemente
ligadas al mundo académico, nos gusta pensar que somos racionales, ¿no? Somos fríos y pensamos con la mente fría, etcétera. Pero, ¿y qué tal si detrás de distintas elaboraciones complejas, consistentes, tomos filosóficos, sistemas de creencias morales, etcétera, hay en el fondo y en primera instancia un gatillazo intuitivo fuertemente emocional, y recién sobre esta decisión primariamente emocional se construye este sistema de creencias puramente lógico y puramente consistente, ¿no? Jonathan Haidt además resalta la diversidad cultural en términos de qué fundamentos morales son prioritarios, ¿no? Para Jonathan Haidt, por ejemplo, existen fundamentos morales o aquellos gatillazos emocionales que son más fuertes en diversas culturas, ¿no? No hablamos quizás solamente de país a país, de continente a continente, sino que dentro de un país hay grupos humanos que preponderan ciertos fundamentos morales por sobre otros fundamentos morales. Y quizás ese, en el fondo, es la diferencia entre por qué algunos quizás nos identificamos o se nos identifica como que más de derecha, o a otros se los identifica como más de izquierda, siempre respetando toda esta gama de posturas políticas que no hay simplemente dos grupos grandes y acabados, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos a entender que las creencias morales tienen una función evolutiva que ha contribuido al éxito adaptativo de las comunidades humanas. Yo en un principio, al leer bastante a Richard Dawkins, pensé que la evolución actuaba a un nivel individual, puramente individual, y que la selección natural seleccionaba a las personas más aptas individualmente, ¿no? Y quizás fue un aliciente para decantarme a ciertas creencias liberales individualistas, puramente individualistas. No las he abandonado en este punto, pero el hecho de cuestionar esa posición de una selección natural en un plano individual, y ahora más bien con este nuevo conocimiento del psicólogo Jonathan Haidt, entender que la selección natural actúa también en un nivel grupal, estoy entendiendo cada vez más la función de los valores morales conservadores y valorando muchísimo más la irracionalidad, ¿no? Y las decisiones intuitivas y puramente emocionales, y hasta también las tradiciones con respecto a ciertas culturas teístas, ¿no? Sobre todo. ¿Y por qué? Porque nos ayudan a trabajar cohesionadamente como equipos. Nosotros acá en Estudiantes por la Libertad, en Sociedad Abierta, somos un equipo cohesionado, manejamos ciertas costumbres, valoramos ciertas referencias o creencias, y hasta quizás tenemos ciertos rituales, ¿no? Nos juntamos cada viernes, hablamos de un tema, hacemos ciertos chistes, criticamos a otros grupos sociales, políticos, nos reímos de ellos, ¿no? ¿Y en qué se diferencia quizás de un cristiano que se reía y criticaba a un musulmán? O un ateo que se ríe y critica a un cristiano, o un cristiano que de vuelta se ríe y critica a un ateo. No sé, en el fondo creo que esto no se diferencia mucho, ¿verdad? En el fondo, este tema de creencias morales ha mejorado las posibilidades de supervivencia y reproducción de los individuos en entornos sociales complejos. Hay que entender que la especie humana se desenvuelve en un entorno sobre todo social. No somos individuos que vamos a cazar, a dormir y a procrearnos. Como individuos vivimos solos ahí, dormimos en una cueva, nos despertamos y hacemos todo solos. No, despertamos, tomamos una movilidad con otra persona con la cual hay que interactuar, tenemos que ir a una institución a trabajar con otras personas con las cuales conversamos, compartimos ciertos sistemas de creencias, nos definimos como peruanos, cusqueños, arequipeños, limeños, hombres, mujeres. Entonces, quizás la evolución también actúa
en un plano grupal, nuevamente, como les digo. Y quizás en el fondo podemos encontrar este trabajo de la selección natural en un plano grupal a ciertos grupos que pueden tener ciertos comportamientos muy religiosos, pero que son seculares, ¿no? Y que no habría ningún problema con eso, pero que tienen nuevamente, como les digo, ciertos comportamientos muy religiosos y muy teístas, ¿no? Tenemos el marxismo extremista, tenemos, por ejemplo, el ateísmo extremista, el feminismo extremista, el ecologismo radical, también tenemos el libertarianismo radical, ¿no? Y les cuento, ¿no? Quizás en este punto ya es un tema más de, no sé si de autocrítica, pero sí de crítica a las posiciones libertarias y como ejemplo, sobre todo a las posiciones radicales que no consideran el pensamiento crítico y como ejemplo los grupos objetivistas que han desarrollado un mito fundacional y un sistema de valores y de adoración alrededor de la figura de Ayn Rand y comentando, ¿no?, de forma muy interesante que Ayn Rand, como mito fundacional les digo, digamos, provino de una familia rusa, que en Rusia le expropiaron y ella porque quería buscar una nueva vida y quería progresar, etcétera, tuvo que viajar, ¿no? Todo su viaje tipo Noé o tipo Jesús, ¿no?, a la tierra prometida que era Estados Unidos, y ahí se hizo y fundó el objetivismo con todos sus creyentes y adoradores, ¿no? Pero, a ver, eso también puede funcionar para ciertos grupos ateos radicales, ¿no? No me dejarán mentir, hay ateos que en vez de celebrar el nacimiento de Jesús, quieren celebrar el nacimiento de Isaac Newton. Y lo curioso es que Isaac Newton era un ferviente creyente, o desarrollan ciertas costumbres, como por ejemplo, encuentro de frikis que adoran a Bones Ball o este dios del espagueti volador, o se ponen a ver las estrellas con los telescopios. Son costumbres y son válidas en el fondo, no las estoy criticando. Estoy criticando en el fondo el hecho de que te sientas cómodo en tu sistema de creencias y creas que es lo correcto y que te creas moralmente superior por ser más racional o por tener más fe frente a los demás, ¿no? En el fondo somos una especie bastante social que hemos desarrollado ciertas costumbres que quizás superficialmente y por un tema academicista y racionalista lo estamos viendo como con desdén, ¿no? Ciertas costumbres que nos parecen tribales y las vemos con desdén, pero que en el fondo son parte de todo grupo social que quiere funcionar en sociedad y en esta realidad que no es una realidad puramente material, sino es una realidad sobre todo social, ¿no? Y quizás hay que despejar un poco el tema de que vivimos una realidad y ya, ¿no? 3 dimensiones, etcétera, pero también hay una dimensión social, hay propiedades emergentes en todo sistema, u organización que funciona dentro del universo, ¿no? Entonces, por ahí va mi propuesta y mi crítica partiendo del ateísmo y liberalismo, pero sin denostar el liberalismo y sin denostar ser un creyente o incluso ser ateo. Yo culturalmente soy católico porque me han educado en un colegio bien católico, mi familia es bien católica, o al menos acá en Cusco, los cusqueños sabremos que tenemos muchas instituciones fuertemente católicas, los cargos, las vírgenes, etc. ¿Y por qué no comenzar a entender desde ahora que esas instituciones, el Cargullo, la Jurca, etcétera, tienen cierta función evolutiva, qué sé yo, ¿no? A mí en un momento yo llegué a detestar, hasta ahora detesto ciertos aspectos de esas dinámicas sociales, sí, pero por algo existen,
¿no? Por algo no desaparecen, por algo no se extinguen y se están seleccionando como todavía algo perpetuo, ¿no? Al menos acá en el sur del Perú o quizás también hayan ciertas costumbres, ¿no? En el centro o norte del Perú, qué sé yo. Pero bueno, eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación de la Estudiantes por la Libertad y Sociedad Abierta, por la posibilidad de venir a Cusco y a hablar sobre estos temas, ¿no? Yo estaba pensando, ¿qué expongo sobre pseudociencias en general o sobre pseudopsicologías, ¿no? Y creo que escogí bien el tema de pseudopsicologías porque hay varios colegas, acá también psicólogos, que les podría interesar este criterio de distinción, ¿no? Porque en psicología pues hay mucho ripio, ¿no? ¿Qué son las pseudopsicologías, ¿no? Son modelos de prácticas que pretenden ser científicas, pero que no siguen el método científico, ¿no? Entonces tiene que haber esta pretensión. Si yo realizo una técnica terapéutica y no digo que estoy haciendo ciencia, simplemente que es una técnica terapéutica, entonces no hay por qué atacarla, ¿no? O sea, no todo lo que no es ciencia es pseudociencia, únicamente lo que tiene la pretensión de ser ciencia, ¿no? Otra característica con las pseudopsicologías y en general con las pseudociencias es que no progresan. O sea, tienen una idea, una epifanía de cómo es la realidad y pasan directamente a la práctica y al cobrar y al favorecerse, ¿no? No pasan por la comprobación de la hipótesis, no lo correlacionan con otros modelos, normalmente se trata de un gurú del tema y que está rodeado por gente que no son pares, son seguidores que lo van a alabar como si fuera un cura, pero que no lo van a cuestionar, ¿no? Y no muestra preocupación por las demás teorías que han sido validadas, porque cuando tú propones una nueva teoría, tienes que insertarla en el corpus de teorías anteriores, ¿no? Es muy raro que de repente aparezca una teoría que desmienta a todas las anteriores, normalmente es una mejora y contribuye al corpus científico, ¿no? Después, ¿cómo identificamos a las pseudociencias, ¿no? Porque la ciencia tiene un mecanismo que intenta explicar, ¿no? Por ejemplo, Piaget tenía hijos y conforme fueron creciendo, les hacía experimentos prácticos para ver si estaban conservando la cantidad, ¿no? Si habían dejado el pensamiento mágico, y ahí desarrolló toda la etapa evolutiva del desarrollo mental, ¿no? Algo que no es el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una comprobación empírica, ¿no? La ciencia usa el pensamiento correlacional. Es importante para encontrar patrones en la naturaleza. Y es un pensamiento abierto a modificación, ¿no? En cambio, las pseudopsicologías no utilizan este pensamiento, sino que piensan que es un pensamiento absoluto, y a lo que cuestionas este tipo de pensamiento o esta conclusión teórica, digamos, no admiten esa discusión, ¿no? Sino funcionan más como dogmas en realidad, ¿no? Los científicos siempre están buscando confrontar nuevas teorías y nuevas hipótesis, ¿no? Un psicólogo que descubre una nueva técnica terapéutica debería, pues, llamar a todos sus colegas y decir, ¿qué opinan, no? Practíquenla, ¿no? Y se junta con pares, ¿no? En cambio, un pseudo psicólogo no, o sea, crea su propia técnica y forma una especie de secta, de grupo, como fue al principio el psicoanálisis, por ejemplo, o como son ahora los coaches, por ejemplo, que hacen sus terapias de que los aíslan y es como una especie de retiro, ¿no? ¿Han oído hablar de las constelaciones familiares, por ejemplo? También es una pseudopsicología. Bueno, acá vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Obviamente hay un montón, no vamos a poder darlas todas. Les voy a dejar una biografía si quieren ahondar más en el asunto. Pero en las constelaciones familiares lo gracioso es que es como un retiro religioso, ¿no? Te invitan, dicen que no puedes tú comentarlo con un psicólogo, un psiquiatra, un poquito como los cientólogos, ¿no? Buscan momentos catárquicos, ¿no? En que las personas lloran porque imagínate que tienes acá a tu padre en la silla, ¿qué le quieres decir, ¿no? Y
y aparentemente salen bien, ¿no? Y aparentemente en 2 días o una jornada de un solo día han curado todos esos traumas psicológicos. Y eso no es cierto, ¿no? Que no haya seguimiento a este tipo de prácticas, la gente no cambia por una sesión tan corta, ¿no? ¿Cómo identificamos a la pseudopsicología, ¿no? La ciencia tiene un poder explicativo que normalmente está limitado a un sector en particular, ¿no? Entonces, la psicología utiliza las explicaciones psicológicas para entender cierta cuestión, ¿no? En cambio, las pseudopsicologías piensan que puede curarlo todo, ¿no? Piensan que es una técnica que sirve para todo tipo de trastornos, ¿no? Entonces, es como en la medicina una panacea, ¿no? Una panacea es ya, si tomas este medicamento, te va a servir para el cáncer, para el SIDA, para tu vida amorosa, para reconciliarte con tu madre, sirve para todo, ¿no? Y se sabe que las panaceas no existen, ¿no? Los problemas son específicos, requieren de medicina o terapia específica, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la ciencia progresa, en cambio las pseudociencias no progresan, se mantienen estancadas, ¿no? Ahora, ¿qué pseudopsicologías hay, ¿no? Voy a hablar de algunas, tal vez en las preguntas puedan, si quieren, comentar otras. La terapia de apego, por ejemplo, esta terapia es muy curiosa porque está basado también en el psicoanálisis, en parte, ¿no? La teoría del apego es una teoría bien establecida, ¿no? En psicología, creo, ¿no? Cuando el bebé ve a la madre y la madre ve al bebé y libera oxitocina y el bebé siente ese amor incondicional, ¿no? Y ese es fundamental para todo lo que vaya a hacer después en su vida, ¿no? Si no hay una relación así con un adulto que lo quiera, si vive en la calle, como sucede con los niños que viven en la calle, pues no van a desarrollar de esa manera, ¿no? Pero la terapia de apego es distinta, no es la teoría del apego, ¿no? La terapia de apego busca recrear esos momentos en que falló la madre, ¿no? Con escenas, digamos, de teatro, donde, por ejemplo, meten a un niño en una bolsa de dormir y le restringen el paso para que él intente moverse y salir como si estuviera saliendo del útero, ¿no? Entonces, para recrear el momento, para recrear el trauma del parto, el niño tiene que, digamos, abrirse paso entre las sábanas y salir, ¿no? Y algunos niños han acabado ahogados, es una terapia muy, muy peligrosa, ¿no? Ya está, el famoso renacimiento, ¿no? Entonces, le meten al niño y busca renacer. Otras buscan las restricciones, por ejemplo, agarrar al niño, amarrarlo, ¿no? Entonces, son terapias que no han demostrado efectividad y que pueden ser potencialmente mortales, ¿no? Después está la técnica de lavado del cerebro y control mental, ¿no? No sé si reconocen a Luis Fernando Figari, que ahora está protegido en Roma por pederasta, ¿no? Y en esa organización, en el sodalicio, se utilizaba la técnica de ese control mental, ¿no? Que utilizan en parte en casi todas las sectas, creo yo, ¿no? Donde te restringen de la familia y los amigos y las amistades que no piensan como tú, ¿no? Te aíslan y te comienzan a plantear ideas que las van reforzando y pueden cambiar tu manera de pensar, ¿no? Y lo peligroso de esto es que entreseca con esta teoría de las memorias falsas, ¿no? Las memorias falsas, ¿no? Si tú vas a un psicoanalista y dices, soy homosexual, seguramente cuando eras chico te sentaste sobre el chupón, ¿no? Pero como te sentaste como el chupón, pues de ahí eres homosexual, ¿no? Entonces, probablemente eso nunca pasó, ¿no? En las teorías de las memorias falsas sucede eso, ¿no? Y se puede hacer de manera consciente y se ha investigado. Tú le puedes creer a ser una persona que primero tiene que tener confianza. Una vez que tiene confianza, entra a traer la cuestión y le puedes hacer creer cualquier cosa. Puedes hacerle creer que su trauma viene de que su mamá se lo olvidó en el supermercado. Y probablemente eso nunca ocurrió, ¿no? Entonces, en el lavado del cerebro se da un adoctrinamiento teórico, ¿no? Y la persona al final
se vuelve incapaz de pensar por sí mismo, porque todo lo que diga tiene que estar alineado con lo que dice el grupo, ¿no? Entonces, acaba repitiendo y sometiéndose a la autoridad y pierde la autonomía de pensar en sí mismo. Eso es muy, muy grave y sucedió en esta secta, ¿no? Al final te controlan a dónde vas, con quién comes, con quién te acuestas o no te acuestas, y controlan tus pensamientos y tus emociones, ¿no? Otra terapia, otra pseudoterapia, ¿no? Es la terapia de conversión o de reorientación sexual, que se da en todo el mundo. Hay inclusive psiquiatras. Una vez tuve una entrevista con un psiquiatra que practicaba ese tipo de terapia, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. Puedes inyectarle alguna sustancia que le genere náuseas y le pones pornografía de homosexuales, por ejemplo, para que desarrollen una aversión por asociación, ¿no? Y esto está basado, tiene bases religiosas en realidad, ¿no? Porque la Biblia condena la homosexualidad, ¿no? Y muchas religiones lo hacen. Entonces, hay esta idea de que la homosexualidad no es una orientación natural en el ser humano, sino que es una desviación, que ha tenido que haber ocurrido algún trauma en la niñez para que la persona se convierta en homosexual. Entonces, lo que hay que hacer es tratar el trauma, con técnicas conductuales tipo la naranja mecánica, no sé si la han visto, que generan más traumas de los que curan. Y al final lo que hacen es generan en ese tipo de terapias una represión, ¿no? O sea, reprimen al paciente homosexual, pero no cambian su orientación, ¿no? Entonces, claro, uno puede vivir sin tener sexo toda la vida, ¿no? Siendo o no homosexual, heterosexual o de cualquier orientación, ¿no? Entonces, la práctica, el cese de la práctica homosexual no hace que deje de ser homosexual, ¿no? Además, ya hace varias décadas, pues, ¿no?, que la Asociación Americana de Psiquiatría y el APA también han concluido que la homosexualidad no es un trastorno, ¿no? Entonces, están, digamos, pero aún hay grupos que desoyen, digamos, el consenso científico de los psiquiatras y los psicólogos y aplican esas terapias. Y todo esto fue en parte por este estudio, el estudio Spitzer de 2001, no sé si han escuchado de él, que fue un estudio financiado por las naciones religiosas que buscaba deshomosexualizar a las personas, ¿no? Y al final lo publican en el estudio y dicen que si uno tenía mucha motivación, con gente muy motivada, uno podía superar esta homosexualidad. Y al final, después de años, Spitzer tuvo que disculparle públicamente, ¿no? Porque había varios errores metodológicos en este estudio, había varios sesgos, y en realidad nunca se pudo comprobar que tuvieron una sola cura de homosexualidad, ¿no? Entonces tuvo que salir Spitzer a pedir disculpas a la comunidad LGBT por ese tipo de terapias traumáticas que empeoraban el problema. En realidad, algo que no era un problema, ¿no?, que es la orientación sexual. Después está la grafología, no sé si han hablado de la grafología, ¿no? Mucha gente dice, oh, qué bonita letra tienes, ¿no? Entonces, y hay grafólogos, ¿no?, que escribes algo y a partir de la escritura pueden, digamos, decir hasta tu futuro, ¿no? Desde tu personalidad hasta qué vas a hacer en el futuro. Pero ahora se sabe que los tipos de escritura en realidad no tienen que ver con la personalidad, sino que tienen que ver del colegio al que fuiste o la técnica que enseñan. A veces hay colegios que te enseñan letra corrida, otros que se enseñan letra imprenta, y en todos los casos la escritura se va degradando con los años. O sea, cada vez uno escribe peor, ¿no? Al final uno no entiende lo que escribe, ¿no? Entonces, no he encontrado de verdad ninguna relación entre el tipo de letra y la personalidad. Eso también es una pseudociencia, ¿no? Otra es la hipnosis, ¿no? La hipnosis fue muy apreciada por Freud al principio, por ejemplo, ¿no? Y todavía se sigue usando. Ya no usan el péndulo tanto como antes, que era bien bonito, ¿no?, el péndulo, ¿eh? Pero lo interesante de la hipnosis es que es difícil falsearla, ¿no? Porque una vez
que uno cree en el hipnotizador y y es sugestionado, entonces puede realizar cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es que porque el estado hipnótico presupone que uno puede apagar la conciencia y únicamente programar el subconsciente o el inconsciente para que esa persona de manera inconsciente cambie su vida, ¿no? Inclusive eso está conectado a otra pseudociencia, que es la de los asesinos programados. Están como los asesinos programados, ¿no? Que te hipnotizan de repente, te dicen ya, cuando recibes tal llamada a tal hora vas a ir y matar a fulano de tal, ¿no? Entonces reciben la llamada, activan este implante, este comando inconsciente y la persona va, mata a la otra persona y cuando acabe el hechizo no sabe no sabe qué ha hecho, no tiene ningún recuerdo de que ha matado a esa persona, ¿no? Eso se llama los asesinos programados, que también es otra pseudociencia, no se puede probar que eso pueda suceder, ¿no? Bueno, acá lo que sucede básicamente con la hipnosis es, tengo ahí unos datos si quieren apuntar, yo prefiero contarles de manera anecdótica. Una técnica, por ejemplo, que combina la hipnosis con el psicoanálisis es la regresión hipnótica, ¿no? Donde van retrocediendo a etapas anteriores hasta que acabas comportándote como un bebé, ¿no? Y no puedes ni siquiera hablar, estás así como que, ¿no? Gritando y llorando como un bebé, ¿no? Y la persona pierde la capacidad de hablar porque ha regresionado hipnóticamente hasta esa etapa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo tú distingues una hipnosis verdadera de la sugestión? O sea, no hay manera. O sea, tendrías que introducir, digamos, a un tipo de control del efecto placebo, ¿no? Pero lo que se hace en la práctica es que se compara la hipnosis con otras técnicas terapeutas, y si bien es cierto, no se puede sugestionar y la sugestión ayuda en todo. Vas a conversar con un cura, te sugestionas y cambias. Vas con el barman, te sugestionas y cambias, o con tu mejor amigo. Pero al margen de la sugestión, aparentemente no genera ningún efecto duradero. Genera un efecto a corto plazo, digamos, de relajación, ¿no? Como que te relajas, estás ahí, ¿no? Te duermes un poco, pero ese efecto hipnótico no va a cambiar tu personalidad, no va a curar tus traumas, y por 2 o 3 sesiones pues no va a cambiar tu vida de manera significativa. Acá son resultados, por ejemplo, del American Health Magazine, ¿no? Que permite las pseudociencias, como muchas revistas de este tipo, donde plantea que la hipnoterapia es la más eficiente, 97% de eficiencia en solamente 6 sesiones, ¿no? En cambio, el psicoanálisis tiene 600, y eso ya obviamente es un abuso, ¿no? Y la teoría conductual tiene 72%. No, la teoría conductual es más eficiente que el psicoanálisis, eso ya se sabía. Pero ellos plantean que la hipnoterapia es aún más eficiente que todas las demás, y solamente con 6 sesiones, inclusive hablan muchos de una sola sesión, ¿no? Después, esta es una de mis favoritas, escribí un artículo al respecto, ¿no? Porque yo estaba enseñando en la universidad y el jefe del área me hizo, vamos a ponerles un documental para que reflexionen, que a ti te va a encantar. Y yo no lo había visto, acaba de salir el secreto, ¿no? No sé si lo vieron, y yo no lo había visto y dije, bueno, ya lo veré en clase con los alumnos, y después ya comentamos. Yo me senté ahí, a ver el documental y dije, no puede ser. Me dio vergüenza ajena, de verdad. Dije, ¿cómo les vamos a dar esto a los alumnos, ¿no? Entonces tuve que acabando el documental, tuve que obviamente criticarlo, ¿no? Y pedir un ensayo crítico del documental, ¿no? Entonces es interesante. ¿Qué plantea la ley del secreto, ¿no? Y para eso el libro, ¿no? Tanto como el documental, que fue inspirado en el libro, plantea que uno atrae lo positivo, ¿no? Entonces, si uno está de manera positiva, al final la gente positiva va hacia ti y conversa contigo, ¿no? Si eres una persona muy negativa, al final solamente vas a atraer a gente negativa, ¿no? Y el pensar positivamente es poderoso porque cambia cuánticamente el universo, ¿no? Entonces, si tú piensas positivamente, yo quiero ir a París para conocer la tumba de Vallejo, digamos, ¿no? Quiero ir a París, Entonces, yo pienso positivamente y el día de mañana, por este tipo de pensamiento que cambia el universo, te llega un pasaje gratis para París, ¿no? O quiero una bicicleta y de repente pasa una semana y alguien te regala una bicicleta, ¿no? Entonces, ese es lo que plantea, ¿no? Pensar, nada más, no actuar. Pensar positivamente hasta que el mundo se alinee
para entregarte lo que estás deseando, ¿no? Pero ¿cuánta gente ha pensado esto? Pues no, es que digo $1.000.000, ¿no? Y te pones a pensar, nunca te va a llegar a la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, y aparte que contradice principios fundamentales de la física. En la física, los opuestos se atraen o se repelen. Los contrarios se atraen. Ya. Contrario a lo que... Y en este documental entrevistan a físicos que hablan sobre las cargas negativas y positivas, que están hablando, digamos que están diciendo lo opuesto de lo que dice la ciencia. Igual pasa con la homeopatía. La homeopatía dice que contra más diluida sea una sustancia, más potente es. Y ese es exactamente el contrario de lo que piensan los médicos, que contra más pastillas te tomes, más efecto te va a hacer. Según la homeopatía, no. Que el truco es la disolución, ¿no? Bueno, esa es otra pseudociencia, ¿no? Bueno, este es el padre, pues, del Secreto, ¿no? que es muy famoso, y ese fue uno de los libros más vendidos en todo el mundo, y el documental también, lo vendía en todas partes, no me acuerdo. Hasta ahora sigue resonando, ¿no? Pero está basado en la llamada evidencia anecdótica, ¿no? La evidencia anecdótica es un tipo de evidencia, ¿cierto? Pero es un tipo de evidencia que tiene el valor más bajo en la ciencia, ¿no? Y eso ha pasado, y a nivel general, conforme avanza la tecnología y conforme aparecen pues la lectura de huellas digitales, el ADN, encuentran un pelo. Entonces ya inclusive en el Poder Judicial la evidencia anecdótica está pasando a un segundo plano. Ahora lo que importa es el video, la huella digital, el ADN, ¿no? Entonces si todo eso apunta a que tú cometiste el crimen, pero la evidencia anecdótica dice que no, entonces no tiene ningún valor, ¿no? Esta de acá es probablemente la pseudopsicología más elaborada de todas, ¿no? Y no los culpo si la creen, porque yo cuando comencé a estudiar psicología me encantaba la PNL y me compré 3 libros de PNL. Dinero y tiempo que no voy a recuperar, ¿no? Es interesante, a la hora que ustedes escuchen neuro con algo, neuromarketing, la palabra neuro ya está completamente prostituida, o sea, lo utilizan para todo tipo de pseudociencias, ¿no? Entonces, Neurolink no es así. Ese no funciona. En general, ¿no? Digo, por si acaso tienen que estar atentos. Entonces, claro, combina, plantea básicamente la idea, ¿no? Obviamente no es para dar una charla sobre programación neurolingüística, pero combina la idea de que uno puede reprogramar mediante el lenguaje lo que piensas, y esa reprogramación puede ser muy rápida. Inclusive dicen que pueden uno programar, o sea, curar una fobia, un problema de anorexia, de depresión, en una sola sesión, ¿no? Tal vez máximo 2 o 3, ¿no? Pero es tan efectivo que en una sola sección reprogramas el cerebro. Y curan otras cosas, también dicen curar otras como el resfriado, la miopía. Entonces, claro, a la hora que uno ve ese tipo de panacea, uno sabe que está ante una pseudociencia. La parapsicología es la idea de que hay cosas que no se pueden estudiar directamente, ¿no? La parapsicología estudia la telequinesis, las premoniciones, la telepatía también, ¿no? Y toda la adivinación, ¿no? Y todas esas cosas que la psicología no puede estudiar directamente. Y hasta hace muy poco la parapsicología y la psicología convivían, como ahora convive el psicoanálisis con la psicología, ¿no? Pero y fue una persona que me gusta mucho, no sé si lo han visto, James Randi, ¿han oído hablar de él? Él ha hecho más por la psicología que todos los psicólogos juntos, ¿ya? Era un mago, un seguidor de Houdini, ¿han oído hablar de Houdini? El gran mago, el artista del escape, ¿ya? James Randi dice ya, ¿cómo hago yo para probar que un psíquico esté diciendo lo falso? Si yo si yo vengo acá y les digo que soy Tutankamón, ¿no? Y sé pues egipcio y conozco bien la historia, como Sebastián, que sí, conozco muy bien la historia, y respondo de manera consistente a todo lo que me puedan preguntar. ¿Por qué? Porque conozco la historia de Tutankamón, ¿no? ¿Cómo puedes tú probar que eso es falso, ¿no? ¿Cómo puedes probar que eso es falso, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo fue entrenó a uno de estos psíquicos que habían sido reencarnados, y lo hizo muy famoso en todo el mundo, y ahí desmintió
esto de acá, y salió diciendo que en realidad todo se lo había inventado y le pasaban la información por el oído, ¿no? Pero lo que hizo James Randi para la psicología no lo ha hecho nadie. Gracias a él prácticamente ha desaparecido la parapsicología en las universidades. Gracias al proyecto Alfa. El proyecto Alfa consistió en entrenar. Él entrenó a 2 jóvenes, ¿no?, de 18, 19 años, magos, para postular, porque la Universidad Stanford, la Universidad de Washington tenían programas de parapsicología, departamentos de parapsicología, ¿no? Entonces ellos postularon diciendo que tenían poderes psíquicos, ¿no? Y los seleccionaron justamente ellos 2, ¿no?, que eran infiltrados de James Randi, ¿no? Y los siguen pasando a pruebas, ¿no? A ver qué carta veo acá, intentan mover este objeto, qué sé yo. Y algunas pruebas les salían bien, otras mal, a veces sacaban trucos. Y mientras que pasa esto, James Randi les escribía a las universidades, les decía, oye, fíjense en esto de acá, no lo dejen solo en la habitación, ¿no? Les iba diciendo todas las cosas que tenían que hacer para identificar los fraudes, ¿no? Y al final salieron varios estudios de estos 2 sujetos, se publicaron y todo, y una vez que se publicaron los estudios en una universidad de Washington, imagínate, salió James Randi a la prensa en el año 83, cuando acabó el proyecto Alfa, a decir que todo había sido un engaño. O sea que 2 chibolos entrenados por él habían engañado a los mejores psicólogos del mundo, en las mejores universidades del mundo, y les habían hecho creer que la telepatía y todas esas cosas eran falsas. Él hizo bastante para combatir la parapsicología. La frenología, tal vez ustedes han oído hablar de ellas, era muy popular en 1800. Gold, por ejemplo, fue el que la plantea, pero hay varios seguidores. Hay bibliotecas enteras de frenología, ¿no? Y está asociada también al racismo, ¿no? Porque la frenología decía que una mente más amplia era la más inteligente, ¿no? Y también fue usada por los nazis, ¿no? Para justamente un estudio nazi, obviamente, cerrado, ¿no?, que decía que primero estaban los chimpancés, de ahí los judíos, de ahí los negros, de ahí los hindús, y obviamente los caucásicos estaban, pues, no eran los más avanzados, ¿no? Porque tenían la concepción del cráneo distinta, ¿no? Y la frenología se desmintió, ¿no? Como Sheldon, por ejemplo, Sheldon decía que los gordos eran extrovertidos y los flacos introvertidos. Entonces, digamos, si querías ser normal, tendrías que estar en tu peso ideal, ¿no? Eso es falso, pues, ¿no? La frenología fue desacreditada con el arribo moderno de la neurología, ¿no? Pero se reencauchó. Pasó por un momento de latencia y se reencauchó en Francia con la morfopsicología. ¿No era la morfopsicología? Tenemos a una especialista en morfopsicología, la doctora Cifuentes, ¿no?, que siempre lee el rostro de los candidatos en las elecciones. Después el polígrafo. ¿Algunos creen que el polígrafo sirve para algo? ¿Los policías usan polígrafo? ¿Alguna vez han visto un polígrafo en una comisaría? Nunca, nunca. Eso lo ven solamente en las televisiones, ¿no? O en la ley de la verdad, de Víctor Ortiz, ¿cómo era? La hora de la verdad. ¿Ah? El valor de la verdad, exacto, el valor de la verdad. Que él mismo admitió que era un show, ¿no? Así que no hay ningún problema ahí, ¿no? Pero el polígrafo mide la conductividad eléctrica de la piel, mide los latidos cardíacos, ¿no? Pero no puede saber si está mintiendo. Un truco para pasar un polígrafo es muy fácil, simplemente te pones muy tenso porque hacen una prueba base, ¿no? Donde hay poca conductividad en la superficie de la piel o los latidos laten lentamente, ¿no? Pero si tú te pones muy nervioso en la prueba de base, ¿no?, de ahí las demás pruebas van a salir bien, ¿no? Entonces es muy fácil falsear el polígrafo y no es para nada confiable y ya no lo usan. En realidad no lo usan en las películas nada más. Inclusive, claro, y la comunidad de gente que aún cree en los polígrafos dice que tiene hasta un 100% de eficiencia, ¿no?, en detectar la mentira, ¿no? Pero obviamente no hay estudios de doble ciego, no hay estudios que controlan el efecto placebo, ¿no?, etc. Y el psicoanálisis, que es en parte la piedra angular de donde han salido un montón de pseudociencias, ¿no? El psicoanálisis tiene una teoría muy interesante
la estructura del aparato psíquico, no sé si han estudiado. A mí me la hicieron aprender, ¿no? En la universidad, ¿no? En realidad es una teoría reencauchada, es una religión reencauchada, porque en la religión, ¿qué te dice? Te aparece el diablo por un lado y el angelito, ¿no? El angelito te dice qué hacer a las cosas bien, te dice el angelito, y el diablo te dice a las cosas mal, ¿no? Entonces tú tienes que decidir a quién hacerle caso, ¿no? O al diablito o al angelito que te hablan al oído, ¿no? Entonces algo así sucede con los psicoanálisis, ¿no? Tienes el ello, que es como el diablo, que te dice que tienes que violar, asesinar, ¿no? Y el super yo, que es la parte moral, ¿no? Que te dice que no hagas eso, no es una persona, ¿no? Entonces esos dos angelitos, o el diablo y el ángel, se confrontan entre sí y es el yo el que decide. ¿Hay una manera de comprobar esta estructura psíquica de manera experimental? A Freud nunca le interesó hacer experimentos, nunca le interesó medir si quiere el complejo de Edipo es algo real, ¿no? No hay un test de complejo de Edipo. Y en ciencia, pues, lamentablemente en ciencia, si tú no mides, no puede haber ciencia, ¿no? Claro, no toda medición es científica, ¿no? Como la numerología no es científica, ¿no? Utiliza números. Pero si no utilizas números para comparar, no puede ser ciencia. No puede ser ciencia. Eso ya lo decía Galileo. Entonces, ¿cómo deberíamos responder ante la pseudopsicología? Es una pregunta abierta, ¿no? Lo importante es limitar su acceso a las universidades. Eso es lo más importante. O sea, que haya un panel de profesores que sean racionalistas, que se dediquen a cualquier rama de las psicologías científicas, como la psicología cognitiva, como la psicología conductual, ¿no? Y no ramas como la psicología humanista, que no tiene nada que ver con el humanismo secular, es otra cosa. O la psicología transpersonal, por ejemplo, ¿no? Que mezcla pues Occidente con Oriente, hacer una chanfaina, una cosa que se inventó Maslow, ¿no? Y obviamente el psicoanálisis o todas las psicologías dinámicas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cambiar la formación de los psicólogos para que consuman de verdad literatura de calidad y psicología científica, si no vamos a estar desprestigiados. ¿Cuántos psicólogos hay ahí que practican esas pseudoterapias? Pues acaban desprestigiados, ¿no? Entonces nada más, eso era todo lo que quería comentarles. Adelante, Sebastián. Gracias. Bueno, muchas gracias primero a Henry Llanos, presidente de la APERAT, de la Asociación Peruana de Ateos, por invitarme a participar en esta presentación con este tema de la llegada del ateísmo al Perú. Entonces, bueno, procederé. Voy a primero hacer una especie de revisión de algunos conceptos que pueden generar dudas sobre cómo estudiar el ateísmo en la historia o estudiar el ateísmo como objeto de estudio. De ahí voy a explicar quiénes han sido algunos de los principales teóricos y filósofos, principalmente europeos, ¿no?, de las ideas del ateísmo, cuyas ideas de ahí van a llegar justamente al Perú, ¿no?, y van a nutrir el pensamiento de ciertos académicos peruanos del siglo XIX, ¿no?, y también, bueno, de finales del XIX y principios del XX. Entonces, más o menos ese va a ser el orden de la exposición, ¿no? Entonces, el ateísmo como objeto de estudio es un tema bastante complicado y lo ha sido poco estudiado realmente. Mi primer acercamiento al tema fue realmente en un curso donde se nos presentó este libro de un historiador famoso, Lucien Febvre, de la Escuela de los Anales de Francia, cuyo libro fue El problema de la incredulidad en el siglo XVI, que tiene una historia bastante curiosa e interesante porque Febvre leyó otro libro, una edición reciente en su época, en su momento, ¿no?, en la que Febvre vivía, ¿no?, una reedición del libro de Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, y en el prólogo de este libro, el que había prologado, ¿no?, el que había hecho el prólogo, él afirmaba que Rabelais era un ateo, y Febvre, digamos, se quedó sorprendido de esta afirmación tan tajante de que François Rabelais, en el tiempo que vivió, que como ustedes ven ahí, pues era en el siglo XV y principios del siglo XVI, pues puede haber sido un ateo. Según Febvre, al final, ¿no?, para no alargar tanto todo lo que implicó este libro, pero que sí fue una revolución historiográfica en su momento, él llegó a la conclusión de que no se podía ser ateo en esa época, por distintas razones, por razones dignas de mérito, según decía Febvre,
que eran razones históricas, científicas y metafísicas. Sin embargo, después de este primer hito en tratar de problematizar y estudiar la incredulidad y también el ateísmo, en realidad Febre pues no tenía tanta razón, ¿no? Eso es lo que el consenso académico ahora entiende, ¿no? Sí hay indicios de la presencia de ideas ateas en Occidente en esa época, ¿no? Y sobre todo previo al siglo de las luces y al siglo XIX, ¿no? Pero la confusión se generaba ahí, ¿no? Porque este libro de François Rabelais, de Gargantú y Pantagruel, es una sátira mordaz de la sociedad de ese momento, es una crítica a ciertas instituciones como la Iglesia Católica, y es en ese entendido, en esas ideas, no ateas ciertamente, ¿no? Pero sí quizás anticlericales, que se puede generar esa confusión, ¿no? Entonces, justamente hay problemas conceptuales para poder abordar el ateísmo como objeto de estudio. Hay que diferenciar esto de, por ejemplo, el anticlericalismo, ¿no? Que es un posicionamiento político que lo que hace es criticar el vínculo entre el Estado y la Iglesia, un vínculo que viene de larga data, de siglos anteriores, desde el Edicto de Milán por Constantino, que de una manera pues sienta esas bases del poder que va a tener la Iglesia en la sociedad en Occidente, que va a legitimizar las monarquías, los gobiernos. El rey va a ser rey porque Dios así lo quería, no porque así el pueblo lo quería, ¿no? Entonces, ya con el avanzar de los siglos y de las décadas, con el surgimiento de las ideas del liberalismo, muchos de los liberales van a asumir esas ideas anticlericales, lo cual no necesariamente los hacía ateos, ¿no? Hay que hacer esa diferencia, ¿no? Pero son diferencias que han generado, pues, problemas. De la misma manera, el laicismo, ¿no? Que es una concepción de naturaleza política, que lo que busca es una sociedad aconfesional, ¿no? Tanto el anticlericalismo como el laicismo fueron enarbolados a lo largo del siglo XIX, principalmente por los liberales, ¿no? Y no necesariamente estos liberales que se consideraban anticlericales y laicistas eran ateos. Algunos sí, sin duda, pero no todos, y sobre todo en el caso peruano, ¿no? Los liberales peruanos en comparación a otros liberales latinoamericanos, como en el caso de Chile, de Argentina y de México, pues eran bastante más conservadores que sus pares de otras regiones de América Latina, ¿no? Entonces, veamos ahora qué significa pues, ser ateo en el tiempo, ¿no? Cómo ha cambiado ese concepto, esta palabra, ¿no? Bueno, ahí hay una definición moderna, ¿no? De la RAE, ¿no? Y también de la RU sobre el término ateo, ¿no? Quien no cree en la existencia de Dios o la niega, que implica o conlleva el ateísmo, ¿no? Entonces vayamos a ver cómo fue evolucionando la palabra atea, al ateo en el tiempo, ¿no? Lo que ustedes tienen ahí es el papiro 46, y ahí hay una traducción de la Reina Valera de la Biblia. Ahí ustedes pueden ver la primera, bueno, lo que se cree que es la primera vez que apareció la palabra ateo en un texto, ¿no? Esta es justamente, ¿no? Dice ese fragmento, ¿no? De Efesios, del capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces ahí la palabra ateo, que es la que tienen ustedes ahí un poco más grande, lo que hacía referencia era, ¿no? Sin Dios. La traducción del griego antiguo es sin Dios, ¿no? Luego, más adelante, se puede rastrear la palabra al tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, donde aparece el término ateo en la página 111. Dice, ¿no? Y les leo, está por aquí el término, ¿no? Está bien pequeño, así que yo les leo lo que dice ahí, ¿no? Dice: impío, sacrílego sin Dios, el que no reconoce a Dios ni le confiesa, que es gran incipiencia. Necio es, pues por las cosas visibles y por el discurso natural, no rastrea haber una suprema deidad, un principio, una divina esencia, lo cual alcanzaron todos los filósofos con sola lumbre natural, y es ingrato, pues no quiere reconocer a Dios, de quien tiene el ser, el vivir, el sustento. Y así, por ser tan grande satino, no osan publicarlo, sino allá dentro de su pecho, lo conciben y lo tienen secreto, aunque con las obras malas lo den casi a entender. Ateístas, los ateos, ¿no? Eso es lo que aparece justamente aquí en el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, ¿no? Una definición bastante extensa, bastante larga, en la cual pues está vertido, ¿no? De manera bastante clara, como ustedes han podido escuchar, ese sesgo, ¿no? En torno a las ideas ateas y quienes se profesaban o entendían como ateos.
Otra mención de la palabra ateo, que es bastante interesante, que nos revela bastante, sería la de este personaje del Barón de D'Holbach. No sé si algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Pero en su libro Teología del Bolsillo, dice el Barón de D'Holbach, ¿no? Nombre que los teólogos dan bastante generosamente a cualquiera que no piensa como ellos sobre la divinidad o no crea que sea tal como ellos la han compuesto en los huecos de sus infalibles cerebros. En general, un ateo es cualquier hombre que no cree en el Dios de los sacerdotes, ¿no? Y en realidad, en esta definición del Barón de D'Holbach, es una definición bastante más amplia, que lo que revela es un uso, digamos, bastante abierto, amplio, indiscriminado, de catalogar o definir a cualquier persona que presente cualquier posición crítica a la doctrina como si fuese un ateo. Y en realidad era más o menos así como se entendía en la época, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en instituciones como la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, los inquisidores, ¿no? Cuando hacían sus interrogatorios y todo, realmente eran bastante indulgentes contra cualquier comentario banal, simple, que reniegue de la existencia de Dios, que podría ser cualquier exabrupto que, digamos, cualquier persona podía llegar en un momento, pues, de desesperación o de crisis personal o situacional, en una situación en la que se encuentran, en la cual, pues, renegaban abiertamente de Dios. Entonces, ese es un comentario involuntario, que en realidad la Inquisición, pues, no lo perseguía, ¿no? Digamos, en ese sentido eran muchísimo más conscientes de cuál podría ser, ante sus ojos, el verdadero peligro. Lo que ellos perseguían, pues, era el comentario, ¿no?, crítico de la doctrina o de las ideas de Dios, no de cualquier individuo, no de cualquier persona, sino de personas que tenían, pues, una base académica, que pertenecían a cierta élite, que tenían cierta instrucción, y entonces era un comentario totalmente distinto, un comentario que ponía en cuestionamiento las bases de la doctrina, ¿no? Miren, por ejemplo, también este avance, digamos, que he puesto aquí en este gráfico de cómo ahí fue evolucionando o cambiando la definición de ateo según todos los diccionarios, o las ediciones de los diccionarios de la Real Lengua Española, ¿no? Miren, en 1780, en la primera edición, se define como ateo a la secta u opinión impía de los que niegan la existencia de Dios, llamados ateístas, ateísmos. Entonces, ¿no? Y en la quinta edición, ¿no?, 37 años después, se define al ateo como secta o opinión impía de los que niegan la existencia de Dios, ¿no? El concepto o la palabra clave ahí, secta, está presente, ¿no? Es, digamos, una manera bastante peyorativa de englobar a todos los que profesaban esas ideas, ¿no? Los catalogan como una secta. Ya más adelante, a finales del siglo XIX, con todo el avance de la crítica del anticlericalismo, del laicismo y también del ateísmo, ya la definición va cambiando. Ya, si ustedes se dan cuenta ahí, en la tercera columna, desaparece ya el concepto de secta y ya, digamos, se entiende el ateísmo como una opinión impía de los que niegan la existencia de Dios, ¿no? Deja de ser secta, pero, digamos, se mantiene el término, digamos, ahí impío, ¿no? Ya en 1925, entrado el siglo XX, ¿no? Miren ustedes, en la quinta edición, se entiende como ateo, ¿no?, la opinión o doctrina del ateo, ¿no? Ya una definición ya que radica, digamos, ese tipo de sesgo religioso, ¿no?, principalmente religioso. En el 92 se va a mantener igual en la 21ª edición, ¿no?, opinión o doctrina del ateo, ¿no? Y en la 10ª edición, en la edición número 22, opinión o doctrina del ateo es la misma, ¿no? Se mantiene, ¿no?, ya la definición de ateísmo. Entonces, en realidad, ¿qué es ateo?, ¿no? ¿Qué se puede entender por ateo? Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es la que yo he dejado por ahí, ¿no?, de Marcet, ¿no?, que entiende por ateísmo él, ¿no? Y dice ahí, ¿no?, el ateísmo es el modelo de pensamiento que propone una concepción radicalmente profana del mundo, que rechaza la existencia de una realidad trascendente con significado propio, que cierra cualquier espacio a la expresión de un ámbito sagrado segregado de la realidad natural. El ateísmo se identifica por una única proposición que se concreta en la ausencia de la dimensión sobrenatural, de un Dios o, en definitiva, de un espíritu en el cual se encuentra el origen y el sentido de nuestra propia existencia. Y a partir de ello, yo creo, ¿no?, y de lo que he podido leer de los distintos filósofos y digamos, personas que se entendían como ateos, ¿no?, se pueden encontrar esas tres características, ¿no? Es lo que define, digamos,
al pensamiento ateo durante el siglo XVIII y XIX, que son las que ustedes pueden encontrar ahí hacia la derecha, que se niegue la existencia de Dios, que se niegue la existencia del alma y que se niegue, y por último, ¿no?, la negación de la existencia del cielo, ¿no? Son esas tres negaciones las que se encuentran justamente ahí en el pensamiento de los ateos del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? Regresamos ahora con el barón de D'Holbach en su libro El Buen Juicio, ¿no?, de 1772. Podemos ver, por ejemplo, ahí la negación de la existencia de Dios, ¿no? Aquí les he puesto algunas citas del Buen Juicio, ¿no?, del barón de D'Holbach, ¿no? ¿A quién se le pone la idea de Dios? A algunos hombres debilitados, apenados y asqueados de este mundo, a algunas personas en las que las pasiones están ya mitigadas por la edad, sea por las enfermedades, sea por los golpes de la fortuna. Habla de la incomprensibilidad de Dios, ¿no? Hay una negación ahí presente de las ideas de Dios, ¿no? La primera característica, ¿no? Luego, una segunda característica, la negación de la existencia del alma. ¿Qué dice ahí el barón de D'Holbach, ¿no? Dice, nos hablas de tu alma, pero ¿sabes lo que es un alma? Se pregunta, ¿no?, el barón de D'Holbach. Sigue preguntándose, ¿no ves que esa alma no es más que el conjunto de tus órganos de donde resulta la vida, ¿no? Ahí es clarísimo esa segunda característica de la negación de la existencia del alma. Por último, la negación de la existencia del cielo, en esas otras citas que les he puesto ahí, ¿no? Dice el barón de D'Holbach, la existencia de otra vida solo tiene por garante la imaginación de los hombres que, suponiéndola, no hacen más que realizar el deseo de sobrevivirse a sí mismos a fin de disfrutar con ello de una felicidad más duradera y pura que la que disfrutan en el presente, ¿no? De ahí dice, ¿no?, el hombre muere todo entero, nada es más evidente para él que no delira. El cuerpo humano después de la muerte no es más que una masa incapaz de producir movimientos cuya unión constituía la vida, ¿no? Entonces ahí están clarísimo, ¿no?, de manera clara, esas tres negaciones: Dios, alma y cielo, ¿no? Y bueno, ¿no?, a partir de ahí veamos algunos casos curiosos. Es muy difícil, ¿no?, para, digamos, estudiar el ateísmo en la historia porque es difícil encontrar ese tipo de, digamos, de afirmaciones tan claras como en el caso del barón de D'Holbach, ¿no? No hay mucha evidencia, no hay mucha prueba. Hay pruebas y evidencias de lo que sería, pues, el anticlericalismo, el laicismo que no constituye el ateísmo, ¿no? Pero esas reflexiones personales de distintas personas que llegaron a esas reflexiones y a esas conclusiones de negar la existencia de Dios, del alma o del cielo, es difícil que hayan sobrevivido, que hayan pasado al papel, ¿no? Pero bueno, ¿no?, algo hay y se puede uno acercar, ¿no? Y en ese sentido, un caso particular que creo yo que, digamos, podría constituir un primer caso de ateísmo en el Perú, se da justamente hacia finales del 18 y principios del 19. Tiene que ver con la Inquisición, ¿no? Vean ustedes este inventario de libros del Santo Oficio en Lima de 1813, ¿no? En ese inventario de los libros prohibidos está justamente ahí catalogado al barón de D'Holbach, ¿no?, con su libro El Sistema de la Naturaleza, y también de Diderot, ¿no? Entonces, bueno, aquí vale la pena aclarar también algo importante, ¿no? Historiadores serios, ¿no?, como Pedro Gibovich, que ha estudiado mejor que nadie, creo yo, el tema de la Inquisición, han demostrado que de los tres siglos que duraron hacia el último siglo, hacia el siglo XVIII, la Inquisición hace un giro en su accionar, ¿no? Y ya deja de perseguir a personas o de juzgar, pues, herejes, blasfemos, falsos conversos, ¿no?, para pasar a censurar libros, a dedicarse a buscar las bibliotecas que entraban a América, que entraban al Perú, y a ver si en esas bibliotecas que llegaban en barcos existían, pues, o se contaban con libros para, pues, ser censurados. Entonces hay un cambio importante en el siglo XVIII. Por eso hay este inventario de libros del Santo Oficio prohibidos, ¿no?, que era parte de las acciones, como les digo, del tribunal. Entonces, eso lo digo para entender y situarnos en el contexto de esta anécdota que quiero, pues, contar, que es bastante curiosa e interesante, que también ha sido estudiada por Gibovich. Él no ha dicho que sea realmente un caso de ateísmo, pero para mí creo que sí puede, digamos, calificarse de esa manera, ¿no? Y entonces, esta anécdota involucra a Santiago Urquiza, un joven de 28 años. Es la que estudia Gibovich a partir de los folios de un juicio del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición. Este sujeto, este joven de 28 años, Santiago Urquiza,
era hijo de un juez de la Casa de la Moneda y que también fue oidor de la Real Audiencia, de Gaspar Urquiza e Ibáñez, ¿no? Un oidor importante de la Real Audiencia de Lima. Y este joven, Santiago Urquiza, a una muy temprana edad, comenzó a leer libros de la biblioteca de su padre, ¿no? Que como oidor de la Real Audiencia tenía pues una vasta biblioteca con una variedad de libros, entre ellos lecturas que estaban prohibidas. Y el leer de bastante joven esas lecturas pues hace que su padre pues le dé una reprimenda terrible, ¿no? ¿Cómo es posible pues que hayas tú leído ese tipo de libros, ¿no? Pero ante esa situación y su curiosidad, lo que hace el joven Santiago Urquiza es sacar un permiso o una licencia del Tribunal del Santo Oficio para poder leer, que es lo que solía darse. La gente que quería leer ese tipo de libros que estaban en el catálogo de libros censurados y prohibidos, si quería leerlos, sí se podía, pero mediante la petición de una licencia. Claro que la justificación era, pues yo quiero leer para poder criticar y, digamos, generar, digamos, una tesis contraria a esas ideas profanas y herejes, ¿no? Entonces había una manera, digamos, ¿no? Entonces Santiago Urquiza pide licencia, ¿no? Para poder leer estos libros y comienza pues a leer, lee también ahí a distintos pues autores ahí prohibidos, ¿no? Y más adelante en su vida, este joven Santiago Urquiza conoce a Pedro Pablo Pomar, quien había sido corregidor de Huaylas y que trajo desde España este corregidor su biblioteca. Y cuando ya termina este corregidor, Pedro Pablo Pomar, su periodo asignado, regresa a Lima, se muda momentáneamente a Lima para de ahí regresar a España, ¿no? Y sabiendo que Santiago Urquiza, este joven, tenía la licencia para leer, decide pues regalarle su biblioteca porque sabía que este joven tenía un interés real y que iba a valorar los libros y que los iba a leer, ¿no? Y le regalan pues, ¿no? La biblioteca. Y entre esos libros se encontraba justamente el sistema de la naturaleza de D'Holbach y también otros autores como Voltaire, ¿no? Más adelante en la vida de este joven Santiago Urquiza, él va a conocer a un fraile dominico, Mariano Albites, quien era pues un gran conocedor de literatura francesa, y fueron buenos amigos, se hicieron buenos amigos, y como resultado de las tertulias que tenían en su vida, llegaron a conclusiones bastante fuertes, ¿no? Y le cito un fragmento del proceso inquisitorial que el mismo Pedro Guibovich, que ha estudiado este caso mejor que nadie, lo menciona en su libro y lo cita, que dice, digamos, en el proceso inquisitorial de las respuestas que dieron estos dos personas, ¿no? Santiago Urquiza y el fraile dominico Mariano Albites. Ellos afirmaron que, y ahí comienza la cita, que la religión era una quimera llena de contradicciones, inventada por los hombres al propósito solo de atraer y sujetar y engañar ignorantes. Eso es lo que dice en el fragmento, ¿no? Del juicio inquisitorial, ¿no? Ellos dos, siendo conscientes que habían llegado demasiado lejos, porque ya les explico por qué terminan en la Inquisición, ¿no? El llegar a esta conclusión, ¿no? Que he citado, ¿no? Ellos mismos tomaron conciencia de eso, ¿no? Y dijeron, no hemos llegado pues demasiado lejos. Y eso fue lo que hizo que ellos se entreguen al Santo Oficio, ¿no? Autoinculpándose, ¿no? Y bueno, pues nos entregaron y recibieron una condena de ya no leer más ese tipo de libros y también un retiro fuera de Lima, ¿no? Entonces, ese es un primer caso bastante importante que podría ser un indicador o, digamos, la prueba de un primer caso de ateísmo, ¿no? Pero que hace falta ser todavía estudiado bastante más a profundidad, ¿no? Más adelante, en el siglo XIX, el siglo de la Revolución Científica, van a haber pensadores importantes que van a marcar las bases filosóficas, el pensamiento de académicos peruanos de esa época, ¿no? Y entre estos filósofos importantes y científicos van a estar Augusto Comte, la imagen pues, del positivismo, y Charles Darwin, ¿no? Y bueno, no quiero andar sobre todo en cada uno de estos porque, digamos, sería un poquito bastante denso, ¿no? Y me quiero parar un poquito, pero Comte y Darwin, pues, significaron una especie de revolución en su momento, ¿no? En el caso de Comte también, el positivismo tuvo bastante fuerza en el siglo XIX y a comienzos del XX, de ahí terminó, pues, ya entrando en un periodo de olvido, pero, digamos, tenía, pues, propuestas bastante curiosas e interesantes sobre cuál es el proceso de la sociedad, ¿no? Y cómo ésta avanza supuestamente en tres estados. Un primer estado teológico, donde cualquier explicación de la naturaleza encuentra su justificación y entendimiento en una deidad, en Dios, ¿no? O en los dioses.
De ahí viene un estado metafísico, que sería un estado intermedio entre el estado teológico y el estado positivo, en el cual esas explicaciones sobrenaturales ya pues se encuentran, ¿no?, en la propia naturaleza de las cosas, ¿no? Digamos, una interpretación más metafísica. Y en el último estado, el positivo, que era el estado pues definitivo según Comte, todas las explicaciones se podían dar a través de la ciencia y del método científico, ¿no? A partir del método científico se podía pues dar respuestas válidas para cualquier explicación interrogante que la gente tenga. Eso es lo que proponía el positivismo. Y estas ideas van a tener bastante fuerza en el Perú y también en distintos académicos de la ciudad de Lima, ¿no? Y Darwin también, ¿no? Darwin también, con el origen de las especies, en poner en cuestionamiento la creación divina y todo lo que eso implica, tuvieron un impacto bastante grande a nivel social, ¿no? Entonces, ellos dos, y bueno, también Marx y Bakunin, pero ya no voy a hablar acerca de ellos por falta de tiempo, Marx también, ¿no? Comte, Darwin y Marx van a ser, digamos, bastante importantes en las lecturas de este médico peruano de Ancash, conocido como Celso Bambarén Ramírez, que es un personaje bastante interesante, muy poco conocido, seguramente ustedes no han conocido o no sabían o no han escuchado del doctor Celso Bambarén. Él fue médico, un médico bastante importante porque llegó a ser también vicerrector de San Marcos, fue también uno de los fundadores de la Academia Peruana de Medicina, fue también discípulo de Cayetano Heredia, ¿no? Discípulo de Cayetano Heredia, y es más, Celso Bambarén también, después de que se retira Cayetano Heredia de la Cátedra de Anatomía Descriptiva de San Marcos, quien digamos, le cede la posta en la Cátedra de Anatomía Descriptiva es justamente el doctor Celso Bambarén Ramírez. Y él, además de su labor como científico, como médico, va a tener también una labor política. Y como político, él va a formar parte de la Asamblea Constituyente de 1867. Celso Bambarén fue un liberal y de los liberales más radicales de su época en el contexto peruano, que la mayoría eran bien conservadores. Él, digamos, abogaba por la libertad de cultos, abogaba por los derechos de la mujer en una temprana época como 1867, y fueron parte de las discusiones en esa legislatura, ¿no?, de ese año de 1867, en la cual el doctor Celso Bambarén, pues, digamos, brilló y causó bastante sensación. Y en uno de esos debates del Congreso, Celso Bambarén se declaró ante todo el Congreso de la República, ese Congreso Constituyente, como enemigo personal de Jesucristo, ¿no? Fue una de las declaraciones que él tuvo. Y sobre esa declaración, ¿no?, de enemigo personal de Jesucristo, pues Ricardo Palma hizo una semblanza, ¿no? Hizo unos pequeños versos bien jocosos y graciosos que dice: a la verdad que me crispo diciendo que este señor tiene tanto de orador como tiene de arzobispo. En un discurso hizo halago al candor de las mujeres y ellas le dieron el pago con alfalfa y alfileres. Entonces él, por lo visto, se declaró muy formal enemigo personal de mi Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que dice Ricardo Palma, burlándose de lo que hizo pues Celso Bambarén. Y es bien interesante pues el discurso, ¿no?, porque se está burlando, ¿no? Y además reconoce también esa labor de Celso Bambarén. Ahorita les voy a explicar lo que quiere decir con esto, ¿no? Porque todavía la anécdota continúa. La anécdota continúa porque después de esta declaración de él como enemigo personal de Jesucristo, imagínense pues una Lima de 1867, ¿no?, con lo conservadora que podía ser en ese momento, ¿no?, y el peso que la religión tenía, y que a raíz de esa situación se hicieron misas. Porque lo que había dicho Celso Bambarén pues era una herejía, ¿no?, y una blasfemia absoluta, ¿no?, y que no podía pues tener lugar y cabida en la ciudad de Lima. Y un cura, Caraza, en esa época, él hace misas y las mujeres que asistían a la misa de este cura, ¿no?, él las incentivó para que vayan, digamos, a la plaza del Congreso, ¿no?, a la Plaza Bolívar, que es el nombre que tiene, ¿no?, en el Congreso, a hacer loas a Jesucristo, ¿no?, a raíz de justamente esa situación. Y saliendo Celso Bambarén de una de las reuniones del Congreso, termina pues siendo apedreado. No murió, siguió vivo, ¿no?, pero resultó apedreado. Por eso aquí en los versos que tiene Ricardo Palma, recoge eso, ¿no? Si uno analiza estos versos, hacia la mitad dice: en un discurso hizo halago al candor de las mujeres. Ahí está hablando justamente de su posición en favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de ahí dice: y ellas le dieron el pago con alfalfa y alfileres, porque de ahí lo apedrearon, por lo que dice después, ¿no? Entonces él, por lo visto, se declaró muy formal enemigo personal de mi Señor Jesucristo, ¿no?, sobre la declaración que él hizo. Y entonces él es un caso bastante interesante que hace también
que es necesario que sea todavía estudiado mucho más. Ahí tienen una imagen, una ilustración de Celso Bambarén en el semanario El Perú Ilustrado de 1889, ¿no? Para que vean que vivió todavía muchos años más después de la pedreada que tuvo en 1867, ¿no? Y otros casos importantes y famosos van a ser González Prada y Clemente Palma. En el caso del primero, de Manuel González Prada, tuvo declaraciones bastante reveladoras sobre su ateísmo, ¿no? Una de ellas es, y lo cito, ¿no? Hasta hoy, ¿a qué se reduce Dios y el alma? A dos entidades hipotéticas, imaginadas para explicar el origen de las cosas y las funciones del cerebro, ¿no? Entonces, esa es una clara evidencia del ateísmo de Manuel González Prada, ¿no? Eso está, me parece, en el ensayo Jesucristo y su doctrina de 1891, y ahí también duda de la existencia física de Jesús. Y sobre eso dice: si conforme a las actas de los apóstoles Jesús a los 40 días de crucificado se apareció a sus discípulos, debe concluirse no que hubo resurrección y milagro, sino que Jesús había permanecido oculto y no había muerto en la cruz, ¿no? Eso es lo que decía Manuel González Prada. Y otro caso importante, y con este termino después de hablarme o referirme a este personaje, es Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma. Clemente Palma fue principalmente un literato. La vasta obra de Clemente Palma es narrativa pura. Y, sin embargo, hay una única producción académica hay una única producción académica de Clemente Palma, que es su tesis para optar por el grado de doctor en San Marcos. Aquí hay una... Bueno, ahí está, ¿no? La tesis. Bueno, la imagen, ¿no? La carátula de la tesis, ¿no? Para optar por el grado de doctor en la Facultad de Letras. En esa tesis, titulada Filosofía y Arte, tiene pues otro tipo de, ya, digamos, reflexiones de distinta índole, ¿no? Porque, como les dije, la mayoría de su obra es principalmente narrativa. Solamente en esa obra, ahí él aborda distintas problemáticas filosóficas, entre ellas el ateísmo, ¿no? Y es muy curiosa, digamos, la tesis, y revela bastante del pensamiento de Clemente Palma. También una visión bastante racista, ¿no? Porque él era altamente racista, Clemente Palma. Y digamos, esa misma lógica la aplicaba él para entender el surgimiento del ateísmo, ¿no? Porque para él solamente sociedades de bastante elevada conciencia y reflexión podían pues llegar a plantearse pues conclusiones ateas, ¿no? Creo que por aquí lo dice, ¿no? Y también niega la posibilidad del ateísmo en el pueblo, ¿no? Él se pregunta, por ejemplo, en la tesis, y lo cito: ¿cómo concebir que el ateísmo sea doctrina popular cuando es el pueblo quien más necesita de los ideales religiosos, de las fantasmagorías de la fe, ¿no? Entonces, Clemente Palma también es un caso bastante curioso, bastante interesante, de uno de los ateos de esa época, del siglo XIX, que terminó, digamos, que es resultado también del paso de esas ideas de Europa a América y al Perú, ¿no? Y de las ideas de Darwin, de las ideas de Marx, de las ideas del mismo Comte, ¿no? Que eran, digamos, las lecturas que muchos de ellos se nutrían, ¿no? Y bueno, no sé, creo que yo lo dejo hasta acá, y bueno, estoy dispuesto a responder cualquier duda que tengan al respecto de estos personajes y tal vez hablar más, ¿no? Gracias.